pensé que la traición sería ruidosa, gritos, portazos, confrontaciones dramáticas. Pero esto es lo que aprendí esa mañana de marzo en el Aeropuerto Internacional de Omaha: la traición susurra. Te palmea el hombro suavemente, dice, ya regresamos, y se aleja sin siquiera mirar por encima del hombro. Mi nombre es Isabela Navarro, y necesito contarte sobre el día que vi a mis padres abandonar a mi abuelo en una terminal de aeropuerto como si no fuera más que equipaje olvidado. Pero más importante, necesito contarte sobre lo que pasó después, porque a veces los peores momentos de nuestras vidas se convierten en las puertas hacia quienes siempre estuvimos destinados a ser. Durante la mayor parte de mis 20 años, había sido la niña ejemplar de la perfección familiar. Calificaciones excelentes, recitales de piano, beca para la universidad, era todo lo que mis padres querían en una hija. Callada, obediente, invisible cuando importaba. Nuestra casa en Omaha parecía sacada directamente de Better Homes and Gardens, completa con las camisas perfectamente planchadas de mi padre cardiólogo y los almuerzos benéficos de mi madre que recaudaban dinero para causas que olvidaría para el martes. Pero había una persona en nuestra familia aparentemente perfecta que nunca encajó en el molde, y ese era mi abuelo, Antonio. El abuelo era diferente al resto de nosotros. Mientras mis padres medían el amor en logros y estatus social, él lo medía en sesiones dominicales de alimentar patos y cuentos antes de dormir que duraban mucho más allá de la hora de acostarse. Era la única persona que me había dicho alguna vez: Isabela, no necesitas ganarte el amor. Solo necesitas ser. Probablemente tenía 7 años cuando comenzó a llamarme Bella, un apodo que nos pertenecía solo a nosotros. Mientras mis padres estaban en las reuniones de su club campestre, el abuelo me llevaba al parque Elmwood. Nos sentábamos bajo este enorme olmo junto al lago, y me leía El viento en los sauces, con su voz áspera, ocasionalmente deteniéndose para señalar un cardenal o preguntarme qué pensaba que sentía Topo. Sus manos contaban sus propias historias, cicatrizadas y curtidas por 30 años enseñando taller en la preparatoria central, pero siempre gentiles cuando pasaban las páginas de nuestros libros. Cuéntame algo hermoso que viste hoy, Bella, me decía durante nuestros paseos, y de alguna manera siempre tenía una respuesta. Una mariposa posándose en las rosas de la señora López. La forma en que la luz matutina atrapaba las gotas de rocío en nuestra cerca. El sonido de las campanitas de viento de nuestro vecino cantando en la brisa. Conforme crecí, esas visitas dominicales se convirtieron en mi santuario. La preparatoria trajo el peso aplastante de la perfección, mantener mi promedio de 10, ganar competencias de piano, entrar a la universidad correcta. Cuando la presión se sentía como si pudiera sofocarme, me escabullía escaleras arriba al cuarto del abuelo. Él nunca preguntaba sobre mis calificaciones o solicitudes universitarias. Solo sonreía y decía, cuéntame algo hermoso que viste hoy, y por unos minutos preciosos, podía respirar de nuevo. Pero entonces el Alzheimer comenzó a robarle pedazos de él. Al principio, eran cosas pequeñas. Me llamaba Bella 3 veces seguidas, como si se sorprendiera de que aún estuviera ahí. Se perdía en historias de décadas pasadas, repitiendo la misma anécdota sobre sus días en el ejército o su primera cita con la abuela como si fuera noticia de último momento. Mi padre se irritaba cada vez más. Mi madre comenzó a hablar del abuelo en tiempo pasado mientras él estaba sentado ahí mismo en el cuarto. Recuerdo la primera vez que realmente entendí lo que estábamos perdiendo. Tenía 16 años, llegando a casa de un día particularmente brutal de preparación para el examen de admisión universitaria y entrevistas para la universidad. Encontré al abuelo parado en nuestro camino de entrada a medianoche, usando solo su pijama y pantuflas, aferrando una regadera. Era febrero, la nieve cubría todo como una manta blanca y espesa. Las rosas necesitan agua, dijo cuando me acerqué a él, su aliento creando pequeñas nubes en el aire helado. Tu abuela se molestará si no cuido sus rosas. La abuela había muerto hacía 5 años. Las rosas habían sido removidas cuando mi madre modernizó el paisajismo. Gentilmente tomé la regadera de sus manos temblorosas. Abuelo, soy Isabela. Es de noche. Vamos adentro donde está calientito. Me miró parpadeando, la confusión nublando sus ojos, luego la claridad atravesó como luz solar rompiéndose a través de nubes de tormenta. ¿Bella? ¿Estoy soñando? No, abuelo, dije, envolviendo mi abrigo alrededor de sus hombros. Solo estás recordando. Eso se convirtió en nuestro código.
Cuando el presente se volvía borroso y el pasado se sentía más real que el momento que estábamos viviendo, le recordaba, solo estás recordando. Mis padres lo llamaban una fase. Tarde en la noche, cuando pensaban que estaba dormida, los escuchaba susurrar sobre instalaciones y unidades de cuidado de memoria y lo que es mejor para todos. Pero no podía soportar la idea del abuelo rodeado de extraños que no sabrían que tarareaba viejas canciones de Sinatra cuando estaba ansioso, o que siempre revolvía su té exactamente 3 veces antes de tomar el primer sorbo. Así que me convertí en su guardiana en pequeñas formas. Me sentaba con él en las tardes, leyendo en voz alta de los mismos libros que él me había leído alguna vez. El jardín secreto, La telaraña de Carlota, El viento en los sauces. No siempre podía seguir la trama, pero a veces, Dios, esos momentos eran como encontrar un tesoro, sus ojos se iluminaban con reconocimiento, como si acabara de abrir una puerta que pensó había estado cerrada para siempre. El verano después de mi graduación de preparatoria, estábamos sentados en nuestro patio trasero bajo el gran árbol de arce. Mis padres estaban organizando otra de sus fiestas de cócteles adentro, y yo había escapado al rincón silencioso de nuestro patio donde el abuelo pasaba la mayoría de sus tardes ahora. Me miró ese día con los ojos más claros que había visto en meses y dijo, Bella, cuando dejen de verme, prométeme que tú no lo harás. Se me cerró la garganta. Nunca podría dejar de verte, abuelo. Extendió la mano y puso su mano curtida sobre la mía. Entonces cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. No tenía idea de lo que quería decir entonces. Esas palabras simplemente se alojaron en algún lugar profundo de mi pecho como una promesa que aún no entendía. Pero sentí su peso, su importancia. Y 8 meses después, parada en esa terminal de aeropuerto, finalmente entendí. Después de mi primer año de universidad, todo en casa se sentía reacomodado, como si alguien hubiera movido todos los muebles mientras estaba fuera. El cuarto de huéspedes donde se quedaba el abuelo de repente estaba cerrado con llave durante el día. Por su seguridad, explicó mamá. Necesita su descanso, añadió papá. Pero noté cómo el pasillo se quedaba extrañamente silencioso ahora, como dejaron de invitarlo a bajar a cenar, como se habían vuelto incómodos cuando los visitantes preguntaban por él. Estaba desapareciendo de nuestra familia como una fotografía vieja dejada demasiado tiempo bajo la luz del sol, desvaneciéndose hasta que apenas podías distinguir los bordes. Traté de resistir en las pequeñas formas que podía. Le dejaba notas en su mesita de noche, buenos días, abuelo. Espero que tengas un día hermoso. Con amor, Bella. Le traía a escondidas galletas de limón de la panadería cerca del campus, sus favoritas. Me sentaba con él durante horas, incluso cuando miraba por la ventana y me llamaba Alejandra, el nombre de su hermana fallecida. Pero lo que más dolía no era su olvido. Era el de ellos. Una tarde en febrero, escuché a mi padre al teléfono en su estudio. Sí, sé que el abogado dijo que ella necesitará confirmar, pero es solo una niña. Nosotros nos haremos cargo. Estaba hablando de mí. Después de que salió del cuarto, me acerqué sigilosamente y miré los papeles esparcidos por su escritorio. Directivas médicas. Documentos de planificación patrimonial. Formularios de poder notarial. No solo se estaban preparando para el declive del abuelo, se estaban preparando para borrarlo completamente de nuestras vidas. Esa noche, los confronté en la cena. Él aún me conoce, dije, mi voz temblando con emoción apenas controlada. Aún sonríe cuando le leo. Aún se ríe cuando accidentalmente quemó las tostadas. Aún está aquí. Mamá ni siquiera levantó la vista de su ensalada. Isabela, estás siendo demasiado emocional. Siempre has estado demasiado apegada. ¿Crees que el amor es suficiente? La voz de papá era fría, clínica. No lo es. Estamos haciéndolo responsable. ¿Responsable? La palabra salió como vidrio roto. ¿Quieres decir conveniente? El silencio que siguió se sintió como agua helada en mis venas. Desde ese momento, me excluyeron de toda conversación sobre el cuidado del abuelo. Llegaba a casa de clases para encontrar que habían tirado sus pantuflas favoritas, donado sus libros, reemplazado la vieja tetera que usaba para su ritual de té de la tarde. Minimalismo, dijo mamá alegremente cuando pregunté sobre los artículos faltantes. Pero para mí, se sentía como borrado. Entonces llegó el anuncio que cambió todo. Vamos a ir a Sudáfrica,
dijo papá una noche durante la cena, su sonrisa demasiado amplia, sus ojos demasiado cuidadosos. Un viaje familiar. Un último recuerdo juntos antes de... No terminó la oración, pero todos sabíamos lo que quería decir. Miré al abuelo sentado a mi lado, sus dedos tamborileando un ritmo invisible en el mantel, algo que hacía cuando trataba de procesar información. No parecía registrar la conversación, pero cuando me acerqué y susurré, ¿quieres ir a una aventura, abuelo? Me miró y guiñó el ojo. Era pequeño, pero era él. Y así que dije sí al viaje, no porque creyera que sus intenciones eran puras, sino porque algo profundo en mi instinto me decía que esto no era solo unas vacaciones, era una prueba. Y necesitaba estar cerca, por si acaso la fallaban. Salimos hacia el aeropuerto antes del amanecer un martes por la mañana. El cielo aún sangraba naranja y rosa, y el aire llevaba ese frío cortante de marzo mezclado con el olor metálico del combustible de avión. El abuelo usaba su cardigan azul marino, su suéter de viaje, solía llamarlo, abotonado mal y colgando suelto en su estructura encogida. Aferraba una foto enmarcada de la abuela en una mano y se sostenía de mi muñeca con la otra. Papá siguió revisando su reloj. Mamá siguió revisando su reflejo en su espejo compacto. Yo seguí revisando los ojos del abuelo, buscando señales de que alguna parte de él entendiera lo que estaba pasando. En el asiento trasero de nuestro Lexus, susurré, ¿estás emocionado por nuestro viaje, abuelo? No respondió directamente, solo miró por la ventana y tarareó algo que casi reconocí, tal vez una vieja melodía militar, tal vez una canción de cuna. Su pulgar trazó el borde de la fotografía de la abuela. Vamos a un lugar cálido, continué suavemente. Tal vez haya elefantes. Se volteó hacia mí entonces, sus ojos enfocándose con esfuerzo. Vas a ser una gran maestra algún día, Alejandra. No lo corregí. Siempre me llamaba Alejandra cuando tenía miedo. El aeropuerto era caos, filas largas, luces fluorescentes zumbando arriba, la cacofonía constante de anuncios de abordaje y equipaje rodando. Mamá me llevó a un lado cerca del puesto de café. Isabela, ve a comprar café para tu padre y para mí. Algo fuerte. Vamos a necesitarlo para este vuelo. Miré hacia atrás al abuelo. ¿Qué hay de él? Está bien, dijo, ya alejándose. Ya regresamos. Papá guió al abuelo a una fila de asientos en la esquina más silenciosa de la terminal, cerca de una ventana grande con vista a la pista. El abuelo se sentó obedientemente, aún sosteniendo la foto de la abuela, aún tarareando esa melodía que no podía identificar completamente. Mi padre se inclinó, puso su mano en el hombro del abuelo, y habló clara y lentamente, solo siéntate aquí. Vamos a hacer el check-in y regresamos enseguida. Las palabras resonaron en mi cabeza como una piedra arrojada a un pozo profundo. Me quedé congelada, la orden del café medio formada en mis labios, y observé mientras mis padres se alejaban, calmados, confiados, sin mirar atrás ni una sola vez. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El abuelo permaneció en su silla, esperando, confiando, ocasionalmente escaneando la multitud con ojos esperanzados. 15 minutos. Mi corazón comenzó a latir contra mis costillas como un pájaro enjaulado. 20 minutos. Algo frío y terrible se asentó en mi estómago. Me acerqué al mostrador de check-in con manos temblorosas. ¿Ya hizo check-in la familia Navarro para el vuelo a Sudáfrica?, le pregunté a la mujer detrás del mostrador. Escribió rápidamente, luego asintió. Sí, hicieron check-in y pasaron seguridad. El abordaje debería comenzar en unos 20 minutos. Se me cortó el aliento. ¿Todos ellos? Según el sistema, sí. Me alejé del mostrador, entumecida. No iban a regresar. Nunca habían tenido la intención de regresar. A 30 metros de distancia, mi abuelo estaba sentado solo en un mar de extraños, esperando a personas que ya habían abordado su vuelo a una nueva vida, una vida que no lo incluía. Él no sabía lo que estaba pasando. No entendía dónde estaba o por qué las caras familiares habían desaparecido. Solo sabía que habían dicho, espéranos, y así que esperaba, porque eso es lo que hace la gente leal. Así es como se ve el amor cuando ha sido traicionado pero aún no lo sabe. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Mi cuerpo simplemente se movió, la memoria muscular tomando el control mientras la lógica se desmoronaba.
El ruido de las ruedas del equipaje y los anuncios de salida se desvanecieron en ruido blanco mientras corría de regreso hacia esa esquina silenciosa donde mi abuelo estaba sentado. Abuelo, jadeé, cayendo de rodillas frente a su silla. Soy yo. Soy Isabela. Sus ojos buscaron mi cara, el reconocimiento parpadeando como una vela en el viento. Alejandra, susurró, su voz seca e incierta. Está bien, dije, tomando sus manos frías en las mías. Estoy aquí. No estás solo. Miró alrededor de la terminal, desconcertado y cada vez más agitado. ¿A dónde se fue tu padre? Dijo que regresaría enseguida. ¿Se supone que debo ir a algún lado? ¿Olvidé algo importante? Las preguntas me golpearon como golpes físicos. Mi garganta se sintió cruda, mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. No, abuelo. No se supone que vayas a ningún lado. Se supone que te quedes conmigo. Eso es todo. Apretó mis manos más fuerte, y pude sentirlo temblando. Tenía tanto miedo, Bella. No sabía qué hacer. Todo mundo siguió pasando caminando, y seguí esperando, pero nadie regresó. Quería gritar. No a él, nunca a él, sino a las personas que se habían alejado tan fácilmente. Las personas que habían empacado sus pasaportes e impreso sus pases de abordar y hecho las paces con abandonar al hombre que alguna vez los había cargado en sus hombros, que les había enseñado a andar en bicicleta y se había quedado despierto toda la noche cuando tenían fiebre. Me levanté y gentilmente lo ayudé a ponerse de pie. Ven, abuelo. Nos vamos. Dudó, mirando hacia las puertas de seguridad. ¿No vamos a ir de viaje? Sí, dije, envolviendo su bufanda alrededor de su cuello con manos cuidadosas. Pero no el que ellos planearon. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché mi nombre siendo gritado. Isabela. Me volteé para ver a mi madre parada junto a la escalera eléctrica, sus tacones haciendo clic contra el piso pulido, rímel corrido, teléfono aferrado en su mano como un arma. Papá estaba parado detrás de ella, silencioso y con cara de piedra. Isabela, regresa aquí ahora mismo, gritó mamá, su voz llevándose por toda la terminal. Apreté mi agarre en el brazo del abuelo. No. Ni siquiera sabe dónde está, siseó, acercándose. Necesita cuidado profesional. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dije, mi voz estable por primera vez en todo el día. No lo voy a dejar como equipaje abandonado en una sala de espera. Papá finalmente habló, su voz baja y cortante. Estás haciendo una escena. Piensa en cómo se ve esto. ¿Cómo se ve? Casi me reí, pero el sonido salió amargo y roto. Es tu padre. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como un veredicto. Por un momento, ninguno de nosotros se movió. El bullicio del aeropuerto presionó alrededor de nosotros, pero nuestro pequeño círculo se sintió congelado en el tiempo. Entonces lo dije, calladamente pero claramente, lo abandonaron. Los labios de mamá se separaron, pero no salieron palabras. La mandíbula de papá se tensó. Terminamos aquí, dije, y me volteé hacia la salida. Isabela, si te vas ahora, comenzó papá, pero ya me estaba moviendo, ayudando al abuelo a navegar alrededor de otros viajeros, hacia las puertas de vidrio corredizas que llevaban a la libertad. El aire frío de la mañana nos golpeó como una bofetada, pero se sintió más limpio que la atmósfera reciclada de adentro. Paré el primer taxi que vi y ayudé al abuelo a subirse al asiento trasero, sus manos aún temblando. Manejamos en silencio por millas, el aeropuerto encogiéndose detrás de nosotros en la ventana trasera como una pesadilla disolviéndose en la luz del día. Solo cuando llegamos a la estación de Greyhound finalmente exhalé, realmente respiré por lo que se sintió como la primera vez en horas. ¿A dónde vamos?, preguntó el abuelo gentilmente, sus ojos nublados pero confiados. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta que encontré el número que había guardado meses atrás, el que nunca pensé que realmente usaría. María Morales, la hermana menor de mi abuelo, mi tía abuela, la única persona en nuestra familia extendida que aún mandaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano. Vivía en una pequeña propiedad afuera de Houlton, Kansas, y me había llamado justo después de Navidad, preocupada por el abuelo. Si algo pasa, Isabela, había dicho, me llamas.
No dejes que lo guarden en algún lugar para ser olvidado. Marqué su número con dedos temblorosos. Contestó al segundo timbrazo. María, soy Isabela. El abuelo te necesita. Nosotros te necesitamos. Su voz se quebró del otro lado. Ay, mi niña. Dime dónde están. Los estaré esperando. Compré 2 boletos de autobús para la siguiente salida a Kansas. La estación estaba casi vacía, solo nosotros y un puñado de otros viajeros comenzando viajes a lugares que probablemente significaban todo para ellos. Ayudé al abuelo a sentarse junto a la ventana, envolví mi bufanda alrededor de sus hombros y dejé que recostara su cabeza contra mi brazo. Se quedó dormido antes de que el motor siquiera rugiera a la vida, su respiración constante y pacífica. Mientras salíamos de Omaha, observé el paisaje cambiar afuera de nuestra ventana, la ciudad dando paso a tierras de cultivo, los suburbios derritiéndose en cielo abierto. Ya no me sentía perdida. Por primera vez en mi vida, no estaba siguiendo los planes cuidadosamente trazados de mis padres. Estaba eligiendo mi propio camino. Y esa elección, tan aterradora como era, se sintió como llegar a casa. El autobús llegó a la pequeña estación en Houlton, Kansas justo cuando el sol de la tarde comenzaba a hundirse hacia el horizonte. Estaba silencioso, casi sobrenaturalmente silencioso después del caos de aeropuertos y tráfico de la ciudad, pero recibí la quietud como un abrazo cálido. Parada en la plataforma había una mujer pequeña y robusta en una chaqueta de mezclilla, su cabello plateado recogido en una cola de caballo simple, sosteniendo un pedazo de cartón con Antonio e Isabela, escrito en marcador negro tembloroso. María Morales, dijo, dejando caer el letrero en el momento que nos vio. ¡Ay, Toño!, jadeó, corriendo hacia adelante con lágrimas ya corriendo por sus mejillas curtidas. El abuelo parpadeó hacia ella, luego sonrió con más reconocimiento del que había esperado. Marita, dijo suavemente. Ella se rió a través de sus lágrimas. ¿Aún recuerdas ese viejo apodo, eh? Él alcanzó su mano con sorprendente firmeza. Te pusiste vieja. ¿Y tú no?, le respondió bromeando, envolviéndolo en un abrazo que parecía restaurar algo en ambos. Por primera vez en días, me sentí realmente relajar. Manejamos por carreteras de 2 carriles flanqueadas por campos abiertos que se extendían hacia el infinito bajo el cielo más grande que había visto jamás. La casa de María se asentaba en el borde del pueblo, una modesta casa de 2 recámaras con pintura blanca descascarándose y un porche amplio que parecía haber sido testigo de décadas de historias. No hubo papeleo, formularios de admisión o discusión de carga o responsabilidad. Solo sopa caliente, sábanas limpias, y el tipo de silencio que te envuelve como una colcha cómoda, no el silencio frío y juzgador con el que había crecido, sino algo que se sentía como aceptación. Esa primera noche, me senté en el porche mientras el abuelo descansaba adentro, finalmente en paz. María trajo 2 tazas de té de manzanilla y se acomodó en la mecedora a mi lado, sus articulaciones crujiendo como la madera vieja. Hiciste lo correcto, dijo calladamente, su voz llevando el peso de años y experiencia. Aunque ellos no lo vean ahora. Especialmente si no lo ven. Asentí, aunque no le había contado todo aún. Toda la historia se sentía demasiado cruda, demasiado inmediata para poner en palabras. Eres bienvenida a quedarte tanto como necesites, añadió. Esta casa puede ser pequeña, pero tiene espacio para gente que se ve entre sí. No lloré entonces, estaba demasiado exhausta para lágrimas, pero algo dentro de mí se relajó por primera vez en meses. Miré las estrellas arriba, más claras y brillantes de lo que las había visto jamás en la ciudad, y sentí como si realmente me estuvieran viendo de vuelta en lugar de a través de mí. Durante las siguientes semanas, me acomodé en un ritmo que no sabía que había estado anhelando. Ayudé con los mandados y la cocina, aprendí cómo cuidar el pequeño jardín de vegetales de María, llevé al abuelo a caminar lentas por el vecindario cuando el clima era agradable. No siempre sabía dónde estábamos, pero siempre sostenía mi mano, y a veces señalaba pájaros o flores con deleite genuino. Algunos días me llamaba Alejandra, otros días Bella. Y de vez en cuando, momentos raros y preciosos que se sentían como regalos, me miraba con ojos completamente claros y decía, Isabela, como si me estuviera viendo por primera vez otra vez. Esos momentos valían todo. Comencé a llevar un diario, no para alguna clase o tarea, sino solo para recordar. Escribí las cosas que el abuelo decía, las comidas que María cocinaba, la forma en que se veía el amanecer desde la ventana de la cocina.
Por primera vez en mi vida, estaba en un lugar donde recordar no solo era permitido sino alentado. Para la primavera, me había inscrito en un programa de asistente de enfermería de medio tiempo en el colegio comunitario local. No porque lo había planeado, sino porque algo dentro de mí había cambiado, como una brújula finalmente apuntando hacia el norte verdadero. Cuidar al abuelo ya no se sentía como sacrificio, se sentía como herencia. Una tarde, María me encontró en la cocina, rodeada de libros de texto sobre cuidado de demencia y comunicación terapéutica. Puso un plato de pan de elote fresco y estudió mis notas esparcidas. «Sabes», dijo pensativamente, «creo que siempre estuviste destinada para este trabajo». Sacudí la cabeza. «No soy lo suficientemente fuerte. Lloro muy fácil. Me abrumo con el dolor de otras personas». Sonrió, la misma expresión gentil que había visto en la cara del abuelo 1000 veces. «Y sin embargo, aquí estás». Cuando comenzaron mis rotaciones clínicas, comencé a ser voluntaria en la instalación local de cuidado de memoria. La mayoría de los residentes no sabían quién era yo de día a día, pero cuando les leía en voz alta de sus libros favoritos, sus ojos se suavizaban. Cuando traía la vieja radio del abuelo y ponía su amada estación de jazz, algunos de ellos tamborileaban sus dedos al ritmo, la memoria muscular construyendo puentes en los huecos que el Alzheimer había creado. Había una mujer, Juana, que pensaba que yo era su hija cada vez que caminaba a su cuarto. Nunca la corregí. Solo me sentaba y escuchaba mientras me contaba la misma historia sobre su día de boda en 1952, cómo su vestido se había atorado en la puerta de la iglesia y cómo su nuevo esposo se había reído en lugar de avergonzarse. Cada repetición se sentía como un hilo en un tapiz que estaba desesperadamente tratando de evitar que se deshiciera. Me recordaba al abuelo, como incluso mientras su memoria fallaba, sus sentimientos permanecían intactos. Aún extendía la mano hacia manos familiares, aún se sobresaltaba con ruidos fuertes, aún sonreía cuando los pájaros cantaban afuera de su ventana. Tal vez eso es lo que no te enseñan en los libros de texto, la memoria no siempre se trata de hechos. A veces se trata de sentimientos, sobre el reconocimiento profundo que vive en nuestros corazones incluso cuando nuestras mentes no pueden alcanzarlo. Una tarde cálida a finales de primavera, estaba empujando la silla de ruedas del abuelo por el pequeño patio trasero de María cuando de repente se volteó hacia mí, más lúcido de lo que había estado en semanas. «Lo estás haciendo bien, Bella», dijo, sus ojos brillantes y enfocados. «Muy bien». Me arrodillé junto a su silla, abrumada por el regalo de su claridad. Ojalá hubiera podido hacer más antes. Sacudió la cabeza lentamente, deliberadamente. Hiciste lo único que más importaba. Te quedaste. Esa noche, encontré la foto que nos habíamos tomado juntos en la estación de autobús, él sonriendo con los ojos cerrados contra el sol, envuelto en mi bufanda, viéndose en paz a pesar de todo lo que habíamos pasado. La puse en mi mesita de noche, no porque él fuera a recordar el momento, sino porque yo lo haría. Porque este capítulo de mi vida, nacido del dolor y la rebeldía, se había convertido en algo más grande que escape. Se había convertido en un regreso a casa. El abuelo murió un martes por la mañana a principios del verano. Lo encontré en su silla favorita junto a la ventana, las manos descansando pacíficamente sobre la colcha que María le había hecho, la radio tocando jazz suave de fondo. Su foto enmarcada de la abuela estaba en la mesa junto a él, exactamente donde la había puesto cada mañana durante meses. Sus ojos estaban cerrados, su cara serena, como si simplemente se hubiera quedado dormido en medio de escuchar su canción favorita. No lloré al principio, solo me senté junto a él, sostuve su mano aún caliente, y susurré, «Ya puedes descansar, abuelo. Yo recordaré el resto por ti». Lo enterramos bajo el viejo roble detrás de la casa de María, en el lugar donde le gustaba sentarse y ver el atardecer. La ceremonia fue pequeña, solo María, algunos vecinos que habían llegado a amarlo, y yo. No invité a mis padres. No por enojo, sino por claridad. No habían sido parte de su capítulo final, y no se habían ganado un lugar en su cierre. Pero una semana después del funeral, hice el viaje de regreso a Omaha. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba cerrar esa puerta por mí misma. Me paré en el porche de mi casa de la infancia, toqué el timbre, y esperé. La casa se veía más pequeña de alguna manera, como un set de teatro después de que habían caído las cortinas. Mamá abrió la puerta, sus ojos abiertos con sorpresa y algo que podría haber sido alivio. «Isabela».
Se veía como si no hubiera estado durmiendo bien. Papá apareció detrás de ella, brazos cruzados pero no desafiante, solo cansado. Me enteré, dijo mamá suavemente. Sobre tu abuelo. Asentí. Murió en paz, rodeado de gente que lo amaba. Miró hacia abajo a sus manos. No quisimos que las cosas pasaran como pasaron. Si quisieron, dije gentilmente, sin malicia. Quisieron dejarlo en ese aeropuerto. Y habrían hecho lo mismo conmigo si no hubiera elegido diferente. Papá se adelantó. Él no te recordaba la mayoría de los días hacia el final. No era personal. Nunca se trató de lo que él recordara, respondí. Se trataba de lo que yo me negué a olvidar. Alcancé mi bolsa y saqué el sobre que María me había dado después del funeral, el testamento revisado del abuelo, la carta guardada adentro, los ahorros modestos que había logrado preservar, y una nota que decía, para Isabela, que se quedó cuando todos los demás se fueron. Mi amor te pertenece. Sigue recordando. Abuelo. Le entregué el sobre a mi padre sin una palabra. Observé sus expresiones cambiar de sorpresa a culpa a algo más complicado, tal vez arrepentimiento, tal vez reconocimiento de lo que habían perdido al elegir conveniencia sobre conexión. No vine a pelear, dije. Solo quería que supieran que estoy bien. Y que él también estaba bien al final. Me volteé para irme, pero mamá agarró mi muñeca. Isabela, ¿vas a regresar a casa? La miré entonces, realmente la miré, y vino a la esposa de sociedad compuesta con la que había crecido, sino a una mujer que había construido toda su vida alrededor del control y las apariencias y ahora estaba parada en el centro hueco de esa construcción, finalmente entendiendo lo que le había costado. Estoy en casa, dije calladamente. En Kansas, con gente que sabía cómo amarme antes de que tuviera que ganármelo. De regreso en Houlton, regresé a mis estudios, mis pacientes, y el porche donde el abuelo solía sentarse y ver pasar el mundo. Comencé un círculo de lectura que juntaba niños de la escuela primaria local y residentes de la instalación de cuidado de memoria. Ver a un niño de 7 años ayudar pacientemente a una persona de 80 años a pasar las páginas de un libro ilustrado me enseñó más sobre la gracia de lo que cualquier libro de texto podría haberlo hecho. Mantuve la foto del abuelo en mi pared, justo junto a mi certificado de enfermería cuando finalmente lo gané. Y cada noche, antes de dormir, le susurraba a las estrellas, no lo solté. Porque al elegirlo a él, me había elegido a mí misma. Había elegido amor sobre lealtad, verdad sobre conveniencia, quedarme sobre irme. Y esa elección, aterradora e incierta como era, me había llevado exactamente a donde pertenecía. A veces las personas que se supone nos deben amar incondicionalmente nos enseñan más sobre condiciones. Pero a veces, si tenemos mucha suerte, también aprendemos que el amor no tiene que ganarse, solo tiene que ser reconocido, honrado, y fieramente protegido. Esa es una lección que vale la pena recordar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla, y no olvides suscribirte para más historias sobre los momentos que nos cambian para siempre. Porque a veces nuestros actos más grandes de rebeldía se convierten en nuestros actos más grandes de amor, y es entonces cuando descubrimos quienes siempre estuvimos destinados a ser.